Bienvenidos a todos los que están reproduciendo este video. Mi nombre es Gabriela Ponte y el día de hoy vamos a hablar de cables de cobre para redes LAN. Dentro de los temas que vamos a tratar el día de hoy son los siguientes. Vamos a definir qué es un sistema de cableado, los estándares y vamos a hablar de cables LAN, ventajas, desventajas, tipos de cables que podemos encontrar. Establezcamos varios puntos antes de hablar de estándares. Entonces, primero vamos a definir qué es un sistema de cableado. Un sistema de cableado es el que le da soporte físico para la transmisión de señales asociadas a los sistemas de voz, telemáticos y de control existentes tanto en un edificio o en un conjunto de edificios. Cuando estamos hablando de un conjunto de edificios nos referimos a un campus. Para realizar esta función, un sistema de cableado debe incluir los cables, conectores, repetidores, módulos, entre otros, los cuales son necesarios para su correcto funcionamiento. Ya sabiendo esto, vamos a hablar ahora de los componentes. Dentro de los componentes encontramos cable horizontal, cable de backbone, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de entrada de servicios. Hablemos del primero, ¿qué es el cable horizontal? Esta va a ser la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende del área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones o viceversa. Después encontramos el cableado de backbone. Su función principal es proveer la interconexión entre los diferentes cuartos de telecomunicaciones con el cuarto de telecomunicaciones principal. El cableado de backbone habitualmente se realiza con cables de fibra óptica, dependiendo siempre del tema de las distancias. Cuando son distancias muy cortas, podemos utilizar cables de cobre. En este caso van a ser cables UTP o cables blindados, dependiendo del requerimiento que tengamos. El tercer punto es el cuarto de telecomunicaciones. Este es el espacio utilizado exclusivamente para alojar todos los elementos de terminación del cable estructurado y los equipos de telecomunicaciones. Por último, encontramos el cuarto de servicio de la entrada de servicios. Es quien nos provee el punto en el cual el cableado externo se une con el cableado vertical. Este de acá, el cableado backbone del cual ya hablamos. Entonces, ahí es donde se nos van a unir los dos, tanto el vertical con el externo. Todos estos requerimientos físicos de dicha interfaz están definidos por la norma EIA-TIA 569. ¿Qué tipos de cables vamos a encontrar dentro de un sistema de cableado? Vamos a encontrar estos que son los coaxiales. Vamos a encontrar los cables directos, que estamos hablando de todos los cables patch core. Encontramos los cables par trenzado, que estamos hablando de todos los cables UTP con o sin blindaje. Y por último encontramos las fibras ópticas. Entonces hablamos que en un sistema de cableado podemos encontrar lo que les decía, un cable UTP con o sin blindaje, las fibras ópticas tanto multimodo como monomodo, que son las más convencionales dentro de nuestro sistema. ¿Qué estándares encontramos o qué estándares nos rigen para este tipo de cables? Entonces, estamos hablando de los que encontramos aquí en esta primera parte, los azules, son los estándares comunes y van referidos a cliente final y los que son ampliamente aplicables. Encontramos los estándares de instalaciones, que son los que están aquí de verde, van dirigidos a cliente final, tema específico, ¿sí? Excepciones y aspectos permitidos respecto a los estándares comunes. Y por último, encontramos a los amarillos, que son los estándares fijados para el tema de los fabricantes. Aquí es más de cómo está elaborado el cable, cuáles son los parámetros tanto mecánicos como eléctricos del cable. Dentro de las normas, la TIA 568 se presenta en una estructura de distribución de la información donde incluye nuevas adendas. Entonces, la 568 nos está dando unas adendas, tanto el cableado genérico como en el cableado comercial, como los componentes del sistema de cobre, como componentes de la fibra óptica, componentes del coaxial de ancho de banda.
Todos estos parámetros son muy importantes que se determinen para la implementación, es decir, para la instalación y para la fabricación de nuestro cable UTP. Vamos a entrar en materia que es un cable de comunicaciones tipo LAN. Entonces, hablamos que un cable de comunicaciones tipo LAN es un cable par trenzado no apantallado. Estamos hablando de los cables UTP, ¿sí? Ese es el que comúnmente utilizamos para establecer comunicaciones de datos a través de una red. Y, y este recibe su nombre porque tiene dos conductores eléctricos aislados y a su vez entrelazados. ¿Y para qué se hace esto? ¿Cierto? Para anular las interferencias causadas por las fuentes eléctricas externas y las ondas electromagnéticas. En cuanto a lo no blindado, ¿cierto? Se refiere a la falta de un blindaje metálico alrededor de los cables de cobre. Entonces, aquí tiene dos conductores eléctricos aislados y entrelazados, simplemente. En la actualidad, este tipo de cables es el que más utilizamos en el tema de las redes por el tema de su precio. Los cables UTP no poseen ninguna protección contra interferencias que no sea la cubierta, que está hecha en PVC o en libre de halógenos, que son las que habitualmente podemos encontrar en el mercado. En cuanto a su conexión, la misma se hace mediante el llamado conector RJ45, ¿cierto? Entonces, al no tener ningún tipo de blindaje, este cable es muy sensible a las interferencias magnéticas cuando se utiliza para transferencia de datos a altas velocidades. Entonces, ahí es cuando ya no se nos vuelve muy eficiente este tipo de cable. Por lo tanto, si tenemos una aplicación en donde donde la prioridad sea exactitud, velocidad y estabilidad de la red, se utilizan otros cables y ahí empezamos a pasar a la familia de las fibras ópticas, en donde estos cables son 100% eficientes. Ya sabiendo que es un cable UTP, podemos también entrar a ver dos conceptos que vamos a ver más adelante. Primero, que es ancho de banda. Entonces, ahí nos dice, el ancho de banda es la cantidad de información o datos que se puede enviar a través de una conexión de red en un periodo de tiempo dado. El ancho de banda se indica generalmente en bytes por segundo o kilobytes por segundo o megabytes por un segundo. El otro que vamos a encontrar aquí es la velocidad. La velocidad de transmisión de datos es un promedio de número de bits, caracteres o bloques que se transfieren entre los dispositivos por una unidad de tiempo, usualmente segundos. Ya sabiendo, digamos, un poquito el tema del concepto técnico, ¿cierto? A mí me gusta hacer una analogía. Yo por eso puse aquí, digamos, esta imagen en donde vemos una autopista. Entonces, nuestro ancho de banda, ¿qué quisiera decir? Es qué tan ancha sería mi autopista, ¿cierto? Entre más ancha sea mi autopista, pues más información yo podré transmitir. Y la velocidad simplemente es qué tan rápido va a transmitirse esa información. Si lo pasamos a un cable, entonces hablamos de un UTP. La carretera sería un UTP, categoría 5E, ¿cierto? La carretera sería de un solo carril. Estamos hablando que esto sería simplemente un carril con una velocidad modesta, ¿sí? Va la información, no va ni rápido ni despacio. Si hablamos de un cable categoría 6A, la autopista sería de 3 carriles. Ya no pasamos de uno, pasamos a 3 carriles, ¿cierto? Vamos mejorando la velocidad. Si hablamos de un cable categoría 7, 7A, estamos hablando de una autopista de 5 carriles. Pero si lo cambiamos a una fibra óptica, estamos hablando que sería una autopista de 20 carriles. Entonces, si pueden ver, la comparación entre un UTP y una fibra óptica, pues es bastante considerable si hablamos de anchos de banda. ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos al utilizar cables UTP de cobre, cierto? Entonces, en general, estos cables dan muy buenas prestaciones para red de área local y en última instancia para enlaces de media y larga distancia, media distancia. Mientras que existan como repetidores de 2 o 3 kilómetros más o menos. Entonces, siempre con estos cables debemos tener repetidores de señal. Las especificaciones más altas o los últimos cables que estamos utilizando, pues que se utilizan o que se fabrican, cuentan con una capacidad de hasta 40 gigabits, pero a distancias reducidas y en entornos muy bien protegidos. Esto lo tenemos que tener en cuenta.
Estos cables no son totalmente inmunes al ruido, por lo que pueden ser eh, como lo son los cables SFTP o un cable que tenga algún tipo de blindaje, o si hablamos de una fibra óptica, ¿cierto? Eh, a pesar de que están apantallados y, y podemos encontrar también blindados en categorías más elevadas, el elemento de ruido siempre va a estar presente, a diferencia de lo que son las fibras ópticas. ¿Qué principales ventajas encontramos dentro de estos cables? Entonces, la primera es la posibilidad de alimentar a equipos conectados a través de redes Ethernet, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos redes Ethernet, estamos hablando que debemos tener cables con algún tipo de blindaje porque pues se nos van a presentar algún tipo de interferencia. Facilidad de utilización e instalación, ¿cierto? Bajo costo de fabricación y adquisición de cables. Es decir, que los cables UTP no es que sean cables especiales, que tengan algún tipo de componente diferente, son cables que encontramos comúnmente en el mercado, ¿sí? A diferencia de otro tipo de cables en donde tienen composiciones diferentes o especiales, en donde sí, pues son mucho más difíciles de conseguir. Pero lo que son cables UTP o lo que son cables con algún tipo de blindaje, no tenemos ningún tipo de inconveniente. Los vamos a encontrar en diferentes marcas, con diferentes proveedores. ¿Qué más vamos a encontrar? Gran capacidad de transmisión de datos en redes de área local, rápida conectividad y actualizable, ¿cierto? Nosotros podemos pasar de una categoría 5 a una 5E, de una 5E a una 6A, no hay ningún problema. Buena latencia en redes LAN. Ya sabiendo sus ventajas, podemos entrar también a ver sus desventajas, ¿cierto? Como antes les decía, digamos, estos cables, tanto los UTP como los que tengan blindaje o no blindaje, pues no son inmunes al ruido. Cuando necesitamos algo así especial, pues estamos hablando de fibras ópticas, que esas son 100% inmunes al ruido. Tiene un ancho de banda limitado frente a los cables de fibra óptica. También distancias limitadas y necesidad de repetidores. También vamos a encontrar que como su desventaja principal son las tasas de error a considerar en altas velocidades. Para altas velocidades, como les decía anteriormente, no son los mejores o los más recomendados. Otra parte que vemos como desventaja en el tema de los cables UTP es que si nosotros necesitamos hacer una actualización de un cable 5 a un cable 7A, ¿cierto? Debemos cambiar absolutamente todo. Todos los componentes de nuestro sistema de cableado lo deberíamos cambiar. Entonces, eso también nos eleva el costo cuando debemos hacer algún tipo de ampliaciones o queremos hacer algún tipo de actualización. ¿Qué vamos a encontrar o qué categorías encontramos comúnmente en el mercado? Encontramos desde categoría 5 hasta la 7, ¿cierto? Nosotros ya hemos hablado del ancho de banda. Entonces, el ancho de banda es qué tan grande debe ser mi autopista si lo hablamos de una analogía. Entonces, aquí vamos a encontrar que la diferencia de cada una de las categorías va a ser como dada por la velocidad de transmisión que tiene cada uno de los cables, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver la categoría 5E, es que no hablamos tanto de la 5 porque la 5 es, digamos, como la actualización y es la que más utilizamos. La 5 ya está muy, muy obsoleta, ¿cierto? En donde tenemos una velocidad de hasta 100 megabits, ¿sí? A una frecuencia de 100 megahertz, ¿sí? Y con una distancia de 100 metros. Si podemos ver desde la categoría 5 hasta la 7, únicamente nosotros vamos a tener 100 metros, en donde más o menos utilizables van a ser como 90 metros. 10 metros los vamos a utilizar para el tema de bucles, para el tema de llegada a nuestros tableros, ¿cierto? Entonces, utilizables o efectivos van a ser más o menos 90 metros. Independiente de la categoría, ¿sí? Siempre vamos a tener ese limitante de los 100 metros. Aquí también cuando hablamos, si ven acá este otro parámetro, que es la frecuencia, en una categoría 5 va a ser 100, mientras que en una categoría va a ser 600 megahertz. Pero no olvidemos que la frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico.
Y el periodo es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, ¿cierto? Por lo que el periodo es recíproco de la frecuencia. Entonces, mismo ancho de banda, mayor frecuencia, ¿cierto? Y mayor velocidad. En este momento, ¿qué categorías podemos encontrar? Ya que encontramos en el mercado hasta categoría 10, más o menos, que digamos están en el tema de construcción de ese tipo de categorías. Pero actualmente las más utilizables, ¿cierto? Son 5, 6, 6A y 7. 7A, que es lo último que estamos viendo. Unas 7A más o menos, ya estamos hablando de redes de alta velocidad de hasta 10 gigabits, una frecuencia hasta 1000 MHz, ¿cierto? Una categoría 8 ya no son 1000 MHz, sino ya van a ser 2000 MHz. Entonces, como les digo siempre aquí, pues va a cambiar es la frecuencia. Otro tipo de cables que vamos a encontrar dentro de los cables UTP, una de las familias, son los que tienen algún tipo de blindaje. Quisiera hablar un poquito de este tema eh, antes de entrar a ver cada una de las características. Mm, Cuando hablamos de los cables trenzados, ¿cierto? Eh, pues nos tenemos que remitir, digamos, al inventor de ellos, que fue Alexander Graham Bell, y más o menos estuvo como en 1981. Él descubrió que las ondas que viajaban por dos cables independientes y entrelazados, como los vemos acá, entrelazados aquí helicoidalmente, ¿cierto? Pues las ondas son canceladas, lo que provoca una reducción de las interferencias que se producen, mejorando con ello la transmisión de los datos. Lo más interesante, sin duda, es que si agrupamos un conjunto de cables entrelazados 2 a 2, también nos estaremos asegurando que cada uno de ellos o cada uno de estos grupos tengan menos interferencias de ellos mismos y de los grupos a su alrededor, ¿cierto? Entonces son eficientes tanto interna como externamente. Entonces, si hablamos de acciones externas, estamos hablando de cables de mayor tensión o microondas que atraviesan en este cable por medios físicos. Cuando hablamos también de un cable UTP, estos cables están identificados mediante un material aislante, ya sea PVC, ¿sí? O libre de halógenos, y un color diferente para diferenciar, valga la redundancia, cada uno de los pares y cada uno de los conductores. Entonces, también es importante que tengamos presente que la primera protección contra las interferencias, en este caso, va a ser el trenzado de los cables. ¿Qué tipo de blindajes o para qué tenemos un blindaje, cierto? Entonces, ¿para qué tenemos un blindaje? Para mitigar tanto las interferencias de alta o de baja frecuencia, ¿cierto? ¿Qué tipos de blindajes vamos a encontrar? Entonces, vamos a encontrar tanto en cinta de poliéster de aluminio, ¿sí? O cinta de poliéster de cobre. Podemos encontrar malla en cobre, ¿sí? O malla en aluminio. Son los que encontramos en el mercado. Entonces, si retomamos nuevamente, ¿qué nos va a hacer nuestra cinta de aluminio dentro del cable? Esta nos va a actuar como una jaula de Faraday, ¿sí? Mm, Acuérdense, digamos, para los que no tengamos claro este concepto, o que no tenga claro este concepto, es que se conoce como una jaula de Faraday al efecto por el cual el campo electromagnético en el interior del conductor, en equilibrio, va a ser nulo o cancelado, ¿cierto? Y nos va a eliminar todo el efecto de los campos externos, ¿no? Podemos decir que este tipo de elementos en el cable va a evitar como el acople de los ruidos y otras interferencias, tanto del entorno hacia el cable como del cable hacia el entorno.
Encontramos tres tipos de blindajes para las interferencias. El primero va a ser la cinta, que es el que más se utiliza tanto en cables de instrumentación control y lo vemos en cables de comunicaciones tanto industriales como tipo LAN. Entonces, la cinta de poliéster de aluminio es excelente en las interferencias de alta frecuencia y en las de baja es simplemente pues, aceptable. Mientras que la malla trenzada, a diferencia de la cinta, es eficiente al 100% en las interferencias de baja frecuencia, pero en las de alta pues no hace absolutamente nada. Cuando estamos hablando de cables de comunicaciones, tanto industriales como LAN, pues vamos a encontrar que vamos a tener esta combinación, tanto malla y cinta. Malla estamos hablando de interferencias de baja frecuencia, cinta estamos hablando de interferencias de alta frecuencia. Ahí somos 100% eficientes. Ahora bien, ya sabiendo lo que era el blindaje, vamos a encontrar que este tipo de cables tienen ese tipo de blindajes para mitigar todo el tema de las interferencias, ¿cierto? En la actualidad hay diferentes configuraciones de los cables de pares trenzados. Según su método de construcción, están orientados tanto al uso doméstico, ¿cierto? A la industria, a la parte del sector petrolero, ¿cierto? Para transmitir varias señales de datos de forma simultánea. La diferencia básica de este tipo de cables es la forma de aislamiento que implementa, ¿sí? Ya que la configuración básica siempre va a ser la misma. Entonces, como habíamos hablado, es un cable trenzado en forma helicoidal, ¿cierto? De acuerdo a esto, tendremos los cables de 4 pares trenzados, que son los que usamos convencionalmente en nuestros hogares. Entonces, consisten simplemente en 8 cables divididos en 4 parejas entrelazadas. Para saber la categoría de este cable, pues únicamente nosotros deberíamos ver, pues con la chaqueta externa, ¿sí? Nuestra configuración. Ya hablamos de nuestros cables UTP, en donde decíamos que era un cable par trenzado sin blindaje. Pero entramos a estas familias. ¿Cuáles son? FTP, que es la descripción antigua, FUTP, ¿sí? ¿Qué significa esto? Este cable tiene un blindaje general en cinta de poliéster de aluminio, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que cada una de sus parejas de cables no existe un medio de separación eh, que lo aísle de las otras parejas. Simplemente tenemos aquí un cable pues, que tiene una protección contra las interferencias pues general, ¿cierto? Y este está construido en cinta de poliéster de aluminio. ¿Por qué cinta de poliéster de aluminio? Porque el poliéster le da una rigidez mecánica al aluminio, porque si no se rompería muy, muy fácilmente, ¿cierto? ¿Sí? Estos cables, los que tienen algún tipo de blindaje, pues son mejores en cuanto a la distancia y los aislamientos, ¿cierto? Frente a un UTP. Son muy utilizados aquí el conector RJ45 y su impedancia característica por lo general son 100 ohmios. Pasamos al otro, SFTP, descripción actual UFTP. ¿Esto qué va a significar? Que tiene ya no el blindaje en cinta general en poliéster de aluminio, sino va a tener es individual. Este tipo de blindaje se utiliza a partir de categoría 6 por las interferencias que ya nos van generando, ¿cierto? Porque ya tenemos mayores velocidades, ¿sí? Un mayor ancho de banda, ¿sí? Una mayor frecuencia, entonces vamos a tener más interferencias de los equipos y del exterior. Por eso es que debemos mitigar las interferencias que nos puedan generar al conectar cada uno de los equipos. Ahora bien, ¿cierto? Eh, Cada vez que vamos aumentando, digamos, el tipo de blindaje, pues nos va a mejorar tanto las distancias como los aislamientos, como les decía, y la mayoría, pues igual va a tener, eh, se van a poder conectar a RJ45, ¿cierto? Este se amolda muy bien a todos los estándares Ethernet, en donde se necesita un ancho de banda, ¿cierto? Latencias muy bajas y bajísimas tasas de error por bit. Son cables pues un poco más caros que lo que son un cable simplemente con una cinta de poliéster de aluminio con un blindaje pues general, ¿cierto?
Depende de las aplicaciones, pues vamos a encontrar que vamos a tener combinaciones, ¿cierto? Cinta y malla, ¿sí? Entonces, aquí también, digamos, aquí ya vamos a hacer, aquí simplemente vamos a mitigar, en estos dos grupos, vamos a mitigar todo lo que son las interferencias de alta frecuencia. Pero cuando ya le metemos malla, ¿sí? Malla en cobre, pues aquí ya vamos a ser muy, muy eficientes, tanto en las interferencias de baja frecuencia como las de alta frecuencia, ¿cierto? Los STP, ¿qué nos quieren decir? Que tienen una malla como blindaje general y por cada uno de los pares en cinta de poliéster de aluminio. Estos serían de todo el grupo de las familias los más eficientes, ¿cierto? Porque tenemos aquí una protección muy buena, ¿sí? Tanto en baja, ¿sí? Y tenemos aquí una protección en alta y en baja aceptable para el interior y el exterior. Ya conociendo que este tipo de familias, vamos a ver estas diferencias, ¿cierto? Dentro de los diferentes cables que estamos utilizando. Encontramos cables UTP, par trenzado, STP, todos los que son los cables con algún tipo de blindaje, y las fibras ópticas que lo quise meter acá para que lo tuviéramos también en cuenta. Estos dos, como hablábamos inicialmente, tienen una distancia, nos limita el tema de distancia, que van a ser los 100 metros. En fibras ópticas estamos hablando que las distancias son excelentes, como lo dice acá. ¿Por qué? Para las fibras multimodo estamos hablando de distancias de hasta 2000 metros. Monomodo estamos hablando de distancias hasta desde 2000 metros hasta las que queramos tener, ¿cierto? Para todo el tema de compatibilidad electromagnética, ¿cierto? Esto quiere decir que es la habilidad de un sistema o equipo o producto de funcionar correctamente sin causar interferencias electromagnéticas a otros equipos, pero al mismo tiempo ser insensible a las emisiones que se puedan causar otros sistemas. Entonces, ya conociendo esto, pues el UTP simplemente es bueno. El STP, cuando tiene algún tipo de blindaje, pues ya va a ser mucho mejor. La fibra va a ser excelente porque pues igual, estando no genera interferencias, no genera ningún tipo de problemas con estas aplicaciones. En ancho de banda. El ancho de banda, yo les contaba cuando les hice el ejemplo. Aquí estamos hablando de, si lo hacemos con la analogía de la autopista, estamos hablando que tenemos 2 carriles. STP, pues ya se nos vuelve a 3, 4 carriles, pero la fibra óptica estamos hablando de 20 carriles. Entonces aquí es que tanta información vamos a poder enviar, ¿cierto? Entonces con una fibra óptica así limitado, ¿cierto? Casi ilimitado, con un TP pues tenemos restricciones. Costo inicial. El UTP es en costo inicial muy bueno porque pues es un producto barato, ¿sí? Con unos costos iniciales económicos, ¿sí? El STP, al tener algún tipo de blindaje, pues, y nos va a mitigar todo el tema de las interferencias, pues va a subir un poco más el precio. La fibra óptica inicialmente es buena. Debemos tener en claro que la fibra monomodo es mucho más barata que la multimodo, ¿cierto? La monomodo tiene equipos activos más costosos. La multimodo, equipos activos mucho más baratos. Pero si nos podemos a revisar un poquito el costo a largo plazo, el UTP pues es bueno si tenemos una necesidad específica y no tenemos nada de temas de ampliaciones, como yo les decía. El STP también es bueno si no tenemos ningún tipo de ampliaciones, ¿cierto? Y nuestra red siempre va a ser la misma. La fibra óptica es excelente. ¿Por qué? Porque aquí, si nosotros queremos hacer algún tipo de actualización, simplemente pues empalmamos, colocamos nuestro repetidor, nuestro conversor de señal, ampliamos nuestra red y no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Vamos a utilizar la misma fibra que tenemos de más o menos cantidad de hilos. Pero en el cable Bluetooth y el STP, si cambiamos de categoría, debemos cambiar absolutamente toda nuestra red, lo que hace que se nos incremente pues esto a futuro. Si bien estas ya es los criterios de selección que debemos tener cuando vamos a escoger inicialmente el medio de transmisión,
las ventajas y las desventajas que pudimos encontrar dentro de estos cables de comunicaciones tipo LAN. Agradezco su tiempo. Esta era la información que le queríamos dar el día de hoy. Muchas gracias. Estos son mis datos de contacto si ustedes necesitan alguna asesoría técnico o comercial de los cables que distribuimos.